el primer verso de hoy, por favor, a Noemía, Isaías 41:10. Now we're going to go to Isaiah 41:10. Y vamos a ver por qué no hay que tener miedo. And now we're going to see why we should not be afraid. Así que no temas porque yo estoy contigo. No te angusties porque yo soy tu Dios, tu fortaleza y te ayudaré. Te sostendré con la diestra de mi justicia. So do not be afraid, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand. Aquí el Señor nos lo está diciendo, no hay que tener miedo. Amén. That's right here, the Lord is telling us we should not be afraid. Porque vamos a permitir que el demonio se meta en nuestras vidas y nosotros tenemos al Señor. Why are we going to let the devil come into our lives and interfere once we have God? Amén. Porque estamos alejando al Señor de nuestra vida si Él nos lo está diciendo en sus palabras. Que no tengamos miedo de ninguno. Why are we rejecting God from our lives? Here, He's telling us not to be afraid. Entonces, si la palabra nos lo dice, no hay que tener miedo de verdad. So if the Word of God say it, we should not be afraid. Vamos a ir a una historia que me gusta mucho y todos ustedes se la deben saber. We're going to go now to a story that I Cuando el really Señor like, and sacó a los, I'm assuming that all of you knows it. Perdón. Y cuando el Señor le prometió al pueblo de Israel, sácalo de Egipto, ¿verdad? That's when the Lord promised Israel to get him away from Egypt. Vamos a leer de Éxodo 14, del 10 al 16. We're going to go Exodus 14:10-16. Pero vamos a ir parando poco a poco, ¿ok? But we're going to be Amen. stopping Okay. little by little. Vamos a leer. El faraón iba acercándose cuando los israelitas se fijaron y vieron a los egipcios pisándole los talones. ¿Qué sintieron? Mucho miedo sintieron, ¿verdad? Sintieron miedo porque estaban perdiendo la fe, ¿verdad? Estaban perdiendo la fe en esa travesía. As Pharaoh approaches, the Israelites looked up, and there were the Egyptians marching after them. They were terrified. Why were they terrified? Because they lost faith on God. Y clamaron al Señor. Entonces él le reclamó a Moisés. Entonces le reclamaron a Moisés. ¿Acaso no había sepulcro en Egipto que nos sacara de allá para morir en el desierto? ¿Qué has hecho con nosotros? ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Ya en Egipto decidimos dejar en paz. Preferimos servir a los egipcios mejor que nos hubieras servir a los egipcios para morir en el desierto. Perdón. And they cried hasta el out to 12. the Lord. They said to Moses, "It was because they were not graves. Was it because they were not graves in Egypt that you brought us to the desert to die? What have you done to us by bringing us out to Egypt? Didn't we say to you in Egypt, 'Leave us alone, let us serve the Egyptians'? It would have been better to serve the Egyptians than to die in the desert." Entonces, como leímos ahí, los egipcios tenían miedo, ¿verdad? So as we read, the Hebrews were afraid. Tenían miedo y estaban cansados porque en Egipto tenían todo y estaban pasando necesidades en el desierto. They were afraid because they were tired and they were having a lot of issues going through the desert. Y estaban siendo perseguidos por los egipcios para matarlos. And they were being chased from the Egyptians to kill them. Es casi lo mismo lo que está pasando hoy en día en nuestras vidas. It's somewhere what's happening to us in our life. Estamos perseguidos, se podría decir, por la violencia, We're persecuted by violence, por el pecado que hay en las redes sociales. Estamos siendo invadidos de eso, for the sins that we see in social medias. ¿verdad? Y estamos enfocados en lo terrenal, no en lo espiritual. And we are so focused in the world instead of the spiritual world. Y así como el Señor les prometió a los israelitas una tierra prometida, And as the same as God promised the Israelites the promised land,
Dios nos prometió a nosotros, después de que su Hijo murió en la cruz, una vida con Él eterna, ¿verdad? The Lord promised us after Jesus died on the cross for us, He promised us a eternal life. Eso es lo que nos prometió el Señor cuando Él entregó a su Hijo en la cruz. That's what our Lord promised us when He turned His Son into the cross. El perdón de nuestros pecados y la vida eterna, ¿verdad? The forgiveness, Esa es nuestra tierra prometida. the forgiveness of our sins and the promised land. Vamos a seguir leyendo entonces en el 13. So 13. Vamos a leer entonces de uno, ¿ok? Vamos a leer el 13. No tengan miedo, respondió Moisés. Mantengan sus posiciones, que hoy mismo serán testigos de la salvación que el Señor realizará en favor de ustedes. A esos egipcios que hoy ven, jamás volverán a verlos. Amén. Moses answered the Amén. people, "Do not be afraid. Stand firm, and you will see the deliverance the Lord will bring you today. The Egyptians you see today, you will never see again." Ustedes quédense quietos, que el Señor presentará batalla por ustedes. Mantengan nuestra fe en el Señor, que pronto viene nuestra victoria. The Lord will fight for you. You need only to be still. Pero ¿qué dice aquí al terminar el 14? Mantengamos nuestra fe, ¿verdad? So in Spanish it says that we Amén. need to Sí. continue being Así with es. faith. Así estemos pasando por los que estemos pasando. It doesn't matter what we're going through. Es difícil mantener la fe, pero hay que tener la fe. It is hard to maintain our faith, but we Yes. still need to maintain our faith. Porque si nuestra fe cae, el demonio ataca. But Amen. without our faith, Ajá. the devil's going to attack us. Entonces, esto es lo que le decía Moisés a los israelitas. Confíen en mí, confíen en el Señor, que el Señor me está guiando para guiarlos a ustedes. So this is what Moses was talking to the Amen. Israelites. Trust the Lord because He's guiding me so I can guide you guys. Vamos a Just seguir have leyendo, faith. vamos a leer 15 y 16. ¿Ok? Pero el Señor le dijo a Moisés, ¿por qué claman a mí? Ordena a los israelitas que se pongan en marcha, y tú levanta tu vara, extiende tu brazo sobre el mar y divide las aguas para que los israelitas crucen en terreno seco. Then the Lord said to Moses, "Why are you crying out to me? Tell the Israelites to move on. Rise your staff and stretch out your hand over the sea to divide the waters so that the Israelites can go through the sea on dry ground." Aquí en el comienzo del verso 15, me imagino que el Señor estaba enojado, ¿verdad? Porque le dice a Moisés, pero el Señor le dijo a Moisés, ¿por qué me claman a mí? ¿Verdad? Okay, so at the beginning of verse 15, I believe that God was mad at Moses because Moses was saying, "Why are you crying out to me?" Entonces el Señor ya estaba enojado con los israelitas porque no entendían lo que el Señor quería hacer con el pueblo, que era Ajá. sacarlos. So the Lord was already mad to the Israelites because they couldn't understand what He was doing to get him out of there. Eso pasa cuando uno pierde la fe. That happens when we lose faith. Vamos a oír la palabra fe hoy bastantes veces. We're gonna Amén. hear the word Amen. faith a lot of times Porque today. ¿qué pasa cuando uno pierde la fe? Se muere. El Because enemigo what, ataca. because what happens when we lose faith, the devil attacks. Y no podemos permitir que el devil ataque. And we cannot let the devil attack. Amén. Tenemos que estar siempre con fe en el Señor, no importa lo que pasemos. We need to be Amen. always with faith in the Lord. It doesn't matter what happens in Entonces, our porque el lives. Señor estaba enojado, ¿verdad? Vamos a leer en Números 32:13, por favor. So because the Lord was mad, we're gonna go to Numbers 32:13. Y vamos a ver qué hizo el Señor aquí con su enojo con los And we're gonna israelitas. see what the Lord did while He was angry with the Israelites. El Señor se encendió en ira con Israel. Bueno, no me imagino cuando el Señor se enciende en ira, debe ser tenebroso, ¿verdad? Y los hijos, Ah, sí. ok, una vez más, perdón. El Señor se encendió en ira con Israel y los hizo vagar por el desierto 40 años hasta que murió toda la generación que había pecado. And the Lord angers burned against Israel. Wow, I cannot imagine how the Lord was mad at them. So let's read it again. The Lord angers burned against Israel, and He made them wander in the wilderness for 40 days until the whole generation of those who had done evil in His sight was gone. El Señor tenía un plan de sacarlos, pero porque
se enojaron y perdieron la fe en él, el Señor se enojó y la mayoría de los que salieron con Moisés murieron y no pudieron ver la tierra prometida. So the Lord had a plan for the Israelites, but because they lose faith on him, he got mad at them, and most of them died in the desert, and they couldn't see the promised land. Eso mismo nos puede pasar a nosotros. The same Hoy thing en can día. happen to us today. Si nosotros no seguimos la ley del Señor, If we do not follow our God's law, no seguimos al Señor como debe ser, and we do not follow God as we should, no tenemos obediencia, no tenemos fe, and we do not have faith, vamos a perecer y nunca vamos a estar en el paraíso, que es nuestra tierra prometida. we are going to die, and we're not going to be in paradise, which is our promised land. Entonces, ¿qué tenemos que tener para que el enemigo no ataque? So we have Fe. so the enemy do not attack. Faith. Okay, entonces hay que tener fe para que el enemigo no ataque, ¿verdad? So we need to have faith so the enemy doesn't attack. Voy a contarles un testimonio I'm going to tell you a testimony, mío. my testimony. Yo perdí la fe I hace lost unos meses faith. atrás. A month ago, Perdí la fe casi en el piso. I lost faith. It was all the way to the floor. Y leyendo esta historia me di cuenta de que el Señor también me castigó a mí haciéndome esperar un tiempo. And reading this story, I can acknowledge that the Lord punished me for losing my faith. Cuando yo estaba vendiendo la casa, ¿verdad? Ustedes saben que estábamos vendiendo la casa. When I was selling my old house, Yo quería venderla rápido I wanted to sell it really quick. y me desesperé. And I got desperate. Perdí la fe porque no se vendía. And my faith was gone because the house wasn't selling. Venía una persona, venía otra, venían muchas personas. One people was coming to see the house, and other people, and other people. A lot of people came to see the house. Y mucha gente ponía pretextos para no comprarla. And a lot of people were giving us excuses not to buy it. Y yo me enojé con el Señor. And I was mad at God. Le pregunté al Señor, ¿por qué yo? ¿Por qué mi casa? I asked the Lord, why me? Why my house? La casa de mis vecinos se vendían todas. The houses of my neighbors were selling pretty quick. 10 casas a la venta en la misma cuadra y la mía no se vendía. 10 houses in the same street, and mine was the only one not selling. Y yo me enojé con el Señor. And I perdí la was fe. mad at God. A lo último la casa se vendió en 9 meses. La última casa de venderse de toda la cuadra. At the end, after 9 months, my house was sold. It was after 9 months, my house was finally sold. Y leyendo esta historia, And reading this story, a mí me tocó igual, a los israelitas los puso a vagar 40 años. A mí me puso a esperar 9 meses. so reading this story, I relate because to the Israelites, they were in the desert for 40 years, and the Lord made me wait 9 months. Por eso, otra vez les digo, no hay que perder la fe. That's why I tell you again, do not lose faith. El tiempo del Señor es perfecto. The timing of the Lord is Amen. perfect. Y si el Señor no hubiera querido vender la casa, no la vende. And if the Lord didn't want to sell my house, I wouldn't even sell it. Porque es su voluntad. Because it's what He wants it, not what I wanted. Igual con los israelitas. Si no hubiera tenido la voluntad de sacarlos de Egipto, no los saca, los deja ahí. Same as with the Israelites. If the God didn't want to get them out of Israel, they wouldn't. He wouldn't get them out. He would have just kept them there. Pero Dios los sacó, les prometió algo, pecaron y luego murieron. But God got them out. He promised them the land, but because they lost faith, so God got mad, and then they all died. Por eso no hay que tener miedo en ningún momento. That's why please do not be afraid at any moment. Como cristianos debemos tener nuestra fe en el Señor, que Él va a hacer todas las cosas a su tiempo, porque el tiempo de Dios es perfecto. As Christians, we need to have faith and trust the Lord that in His timing, He will provide it, He will make it happen. Vamos a leer Primera de Juan 4:15, por favor. We're going to read 1 John 4:15. Si alguien reconoce a Jesús, que es el Hijo de Dios, permanece en Él y Él en Dios. If anyone acknowledges that Jesus is the Son of God, God lives in them and they live in God.
Entonces yo lo único que tenía que hacer en ese momento de perder la fe, tenía que aceptar a Dios como es, aceptar a Dios con su tiempo, con todas sus condiciones. Amén. So in that being said, Así es. in those months that I was waiting for the house to be sold, the only thing that I needed to do is to accept God as how He is and His timing. Porque si tú aceptas a Dios, como Él lo dice aquí, si tú lo aceptas, Él está contigo y tú estás con Él. Because Amen. as the word says, if you live in God, He will live within you. Dios permanece en ti, Dios permanece en mí, Dios permanece en nosotros si nosotros lo aceptamos. God lives within you, God lives within me if we accept Him. ¿Están bien, verdad? ¿No se están durmiendo? No, Are you guys okay? Are you not sleeping? Pero tenemos que hacer el esfuerzo, iglesia, de buscar a Dios. But we need to make the effort, church, to look for God. No es únicamente venir a congregarnos It's not only to come and congregate o conocer su palabra, or get to know His word, saber sus mandamientos know His amendments, o tenerlo cerca en cada momento. or have Him closer every day. Hay que buscarlo con amor, hay que buscarlo con ganas. We need Amen. to seek Him with love and claro que passion. sí. Cuando te sientas desamparado, cuando te sientas con problemas, tú solamente tienes que decir, Señor, tú estás en control. When you feel desperate, when you feel lonely, when you are in problems, just all you have to say is, Lord, you are in control. Señor, tu compañía me fortalece. Lord, your Amen. company Aleluya. fulfills me. Yo me sentía solo en esos tiempos, en esos meses. I was Y- feeling alone in those months. Y estudiando la palabra para dar la predica de hoy me di cuenta de que realmente uno tiene que hablar con Él más. So while I was studying His Word, while I was doing the preaching, I acknowledged that I need to talk to Him more. También puedes decirle, Señor, pelea mis batallas por mí. You can also tell Him, Amen. Lord, fight the battles for me, my battles for me. Satanás no tiene el control. Satan does not have the control. Nunca. Lléname de entendimiento y sabiduría. Give me wisdom and knowledge. Habla con Él, Talk to Him como hablando con un amigo. like talking to a friend, Y Él te va a responder. and He will answer. Iglesia, no hay que tener miedo porque el diablo está vencido. Church, we are Amen. not going to be afraid because the Aleluya. devil is defeated. El diablo está derrotado y no tiene el control sobre mí, sobre ti, sobre Amén. nosotros. The Amen. devil is defeated and he does not have the control over you or over me. La palabra lo dice. The word says it. Vamos a ir a Apocalipsis 12, We're 7, going to 9, go por to favor. Apocalypse. Revelations. Oh, there you go. Revelations 12, 7, 9. El diablo está derrotado, amén. The devil is defeated. Amen. Vamos a leer Apocalipsis 12, 7, 9. Se desató entonces una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron a el dragón. Este y sus ángeles a su vez le hicieron frente, pero no pudieron vencer, ya que no hubo lugar para ellos en el cielo. Escuchen, no hubo lugar para Satanás en el cielo. Amén. Así fue expulsado el gran dragón, aquella serpiente antigua que se llamaba Diablo o Satanás, y que engaña al mundo entero, junto con sus ángeles, fueron arrojados de la tierra. Then war was broken out in heaven. Michael and his angels fought against the dragon, and the dragon and his angels fought back. But he was not strong enough, and they lost their place in heaven. What happened? They lost their place in heaven. The great dragon was hurled down. That ancient serpent called it the devil or Satan, who leads the whole world straight. He was hurled to the earth, and his angels with him. Entonces les digo otra vez, el diablo está derrotado, no tiene poder sobre nosotros. Amén. So I'm gonna, ¿Acuerdas? Dale. so I'm gonna tell you one more time. The devil is defeated. He has no power over us. Se los repito una y otra vez. I'm gonna say you this once and once again. Hay que buscar a Dios, We need to look for God. porque si no buscamos a Dios y perdemos la fe, el demonio puede invadir nuestras vidas. Sí. Because if we do not look for God and we lost faith, Satan can come into our lives. Les voy a poner un ejemplo de cómo buscar al Señor. I'm gonna put
I'm going to show you an example of how to look for God. Porque muchas personas piensan que buscar al Señor es venir a la iglesia nomás. Because a lot of people think that looking for God is just coming to church. Muchas personas dicen, Dios está en todos lados, no lo necesito Claro. ir a iglesias. A lot of people says, well, God is everywhere, so I don't need to go to church. Pero a Dios le gusta que lo busquen, But God loves for you to seek Him, que hables con Él, to talk to Him, que estés con Él a todo momento, that you be with Him at all que lo times. invites en tu intimidad. And to invite Him into your Cuando intimacy. estás solo, habla con Él. When you're alone, talk to Him. Cuando estés comiendo un helado, habla con Él. When you are eating ice cream, talk to Him. Esa es la manera de buscar a Dios. Les voy a poner un ejemplo. That's the way you should look for Him. I'm going to show you an example. Cuando yo conocí a mi esposa hace 27 años, Never mind, he's not going to show, he's going to tell. When I met my wife 27 years ago, comenzamos de amigos, ¿verdad? we were friends, right? Yo la llamaba, ella me llamaba. I called her, she called me, Luego nos enamoramos, and then we got in love. comenzamos a salir como novios. We start dating as boyfriend and girlfriend. Pero si yo no le dedico tiempo a ella, sí, ella me puede gustar, pero si no le dedico tiempo, hasta ahí llegamos, ¿verdad? So, but if I do not seek her, yeah, I could probably like her, but if I do not seek her, the relationship is not going to go forward. Es igual buscando a Dios, tú lo puedes tener ahí, pero si no le dedicas tiempo, It's the same way whenever you need to look for God and seek Him, you need to dedicate some time to Him. entonces yo la conocí, salimos a comer helado juntos, So I get to meet her and we went to eat ice cream together. la llamaba, I called her, hablábamos, we used to talk, nos enamoramos we got in love, y comenzamos a salir y a vivir juntos. and we started to date and then living together. Y después de ese tiempo ya no podemos vivir separados. And then after that time, we cannot live Hey. without each other. Peleamos todo el día, pero no podemos vivir separados. We fight all the time, but we cannot be without each other. Es igual para conquistar a Dios. It's the same way that if you wanna Amén. fall in love with God. Si tú quieres conquistar a Dios, habla con Él. If you wanna fall in love with God, talk to Him. Como les dije, invítalo en tu intimidad, en tu cuarto, cuando estés solo. As I said, invite Him in your intimacy, in your room, when you're alone. Cuando te estés comiendo un helado, When you're eating Habla ice con cream, talk to Him. y Él va a hablar contigo. And He's gonna talk to you back. Y si Él habla contigo, no tienes que tener miedo. And if He talks to you, do not be afraid. Amén. Esa es la manera de conquistar a Dios, de buscar a Dios. That is the way to get to know God. Ya vamos terminando, ya vamos terminando. We're about to be done. No problem. Estamos terminando. No están dormidos, ¿verdad? You No. guys are not asleep, right? Pero vamos a ver qué pasó con los israelitas. Okay, so now we're gonna see what happened to the Ya Israelites. para ir terminando, vamos a ver qué pasó con los israelitas cuando murieron la mayoría. Hasta Moisés murió, no pudo entrar a la tierra prometida. We're gonna see what happened to the Israelites when the most of them died. Even Moses, he couldn't go into the promised land. Entonces dice Josué 1, del 1 al 3, por favor. So Joshua 1 to 3. La palabra dice que después de que murieron todos y Moisés, dice, después de la muerte de Moisés, siervo de Dios, el Señor le dijo a Josué, hijo de Nun, asistente de Moisés, mi siervo Moisés ha muerto, por eso tú y todo este pueblo deberán prepararse para cruzar el río de Jordán y entrar a la tierra que les daría a ustedes los israelitas, tal como le prometí a Moisés, y les entregué a ustedes todo lugar que toquen sus pies. After the death of Moses, the servant of the Lord said to Joshua, son of Nun, Moses' aide, Moses, my servant, is dead. Now then, you and all these people get ready to cross the Jordan River into the land I am about to give to them, to the Israelites. I will give you every place where you set your foot as a promise to Moses. Entonces, ¿qué pasó con los israelitas que creyeron? Pasaron, ¿verdad? So what happened to the few Israelites who still had hope? They crossed, right? La mayoría de los israelitas que
se quejaban y perdieron la fe en el Señor, y hasta Moisés se enojó con el Señor, no pasaron a la tierra prometida. So most of the Israelites who got mad at God and did not believe even Moses, they all died and they didn't go to the promised land. Los que pasaron fue la generación de los que murieron, The ones who los went hijos de Israel. the ones who went through was the ones who did believe in God. Eso mismo puede pasar con nosotros. That's the same thing that could happen to us. Si nosotros no creemos, no seguimos al Señor, no lo tenemos en nuestro corazón, no seguimos sus mandamientos, no vamos a ir a nuestra tierra prometida, que es en el cielo con Él, en su kingdom. If we do not believe God and we do not have faith in Him and we do not seek Him, we will never go to the promised land, which is heaven. ¿Quién quiere ir al lado del Señor? Who wants to Amen. go next to God? Entonces hay que buscar al Señor, amarlo y respetarlo como se merece, porque es nuestro Dios y nuestro Creador. Amén. So we need to seek God, love Him, and respect Him, and have faith in Him because He's our Lord. Les digo otra vez, iglesia, ya para terminar. I want to tell you one more time, church. No perdamos la fe en el Señor. Do not lose faith in God. Si se pierde la fe, se pierde todo. If faith is gone, everything is gone. Yo lo viví y no es bueno, no se siente bien. I lived it and it's not good. It's not a good thing. Yo sé que la fe es algo que no se ve. I know that faith is something that you cannot see. Es algo que uno espera del Señor. It's something that you can feel. It's something that you can hope from God. Y si tienes fe, el Señor te la va a conceder. And if you have faith, Amen. the Lord will give it to you, whatever you're seeking. Por eso yo tengo fe en esta iglesia de que vamos a salir adelante. That's why I have faith in this church, is that we're gonna keep moving forward. Hemos pasado muchas pruebas. We have gone through a lot of challenges. Esta iglesia pasa por muchos momentos difíciles. This church have gone through a lot of difficult times. Muchos nos han abandonado, A lot of them have been gone and left us. pero nunca hemos perdido la fe. But we have never lose faith. Y sabemos que el Señor nos va a mostrar el camino y a su tiempo el Señor nos va a sacar de aquí otra vez. And we know that the Lord's gonna show us the way, and on His timing, He's gonna take us out of here. Es en su tiempo, no en el de nosotros. It's on His timing, not in our timing. Vamos a orar. We're gonna pray.